El otro día habíamos visto que una carta y un testimonio podrían probar los supuestos abusos y modificar la sentencia de los hermanos Menéndez. Mucha gente dice que se puede ser víctima y verdugo a la vez, y la Fiscalía de Los Ángeles parece que va a revisar el caso de los Menéndez condenados en el 96 a cadena perpetua por asesinar a sus padres. La audiencia estaba fijada para el próximo 29 de noviembre, una aportación de nuevas pruebas que podría modificar la sentencia final de aquellos años. Algunos incluso se atreven a hablar de libertad para los hermanos, y es que la sociedad sigue muy dividida en este caso, entre quienes creen que Eric y Lyle son los dos niñatos narcisistas y medio psicópatas que por la herencia mataron a tiros a sus padres en una mansión de Beverly Hills, frente a los que consideran que son dos víctimas de abuse sex que actuaron en defensa propia. Lo cierto es que cabe la posibilidad de que ambas respuestas sean correctas y en cierto modo se complementen. Ellos los mataron, eso estaba claro, así que el procedimiento giraba en torno a una cuestión de grado, asesinato premeditado que implicaba la capital o la perpetua, o un tipo de homicidio cuya condena debía reducirse por la atenuante de defensa imperfecta. Se aplicaba a situaciones en las que se excedía la proporcionalidad de la respuesta, o en casos en los que la percepción del peligro era errónea. Los hermanos Menéndez contaron que fueron abusados por su padre desde que eran pequeños, que vivía en un infierno de continuas vejaciones y los asesinaba por miedo. Según la defensa, ellos actuaron bajo una creencia honesta, aunque irrazonable, de que su vida peligraba, pero la conducta posterior al crimen resultó algo sospechosa y mermaba esa credibilidad de lo que decían los hermanos. Los chavales, nada más matar a sus padres, heredaron una millonada y se la fundieron en roles, coches, ropa cara, fiestas. Incluso hay que decir que se difundieron unas conversaciones en las que Lyle afirmaba que sería capaz de mentir por su libertad. También habría intentado sobornar a testigos para corroborar su relato, y durante su estancia en la cárcel planearon una fuga. El primer juicio resultaba nulo por falta de unanimidad. Las mujeres, parte del jurado popular, empatizaron con la historia de los abusos, los hombres no. En el segundo juicio, el juez no consideró las pruebas relacionadas con la violencia sexual y fueron condenados a perpetua sin condicional. Pero en los años 90 todavía no existía conciencia sobre los abusos masculinos y los efectos de aquel trauma. Ahora parece que hay nuevas evidencias que dicen que podrían reabrir el caso y probar aquellos abusos por parte de su padre José Menéndez a los hermanos Lyle y Eric. En el día de hoy nos toca hablar de varios dibujos que se han filtrado después de esta docuserie de Netflix y también la serie, y que por supuesto otras plataformas ya se han puesto al acecho de todo este caso. Pues han salido unos mensajes que luego vamos a ver, varias de las cartas que habían enviado los hermanos, pero también en este caso los dibujos, unas fotografías que están centradas al parecer en el dormitorio de Eric Menéndez, unas imágenes que a menudo mostraban a su padre como una figura mucho más grande que él y su hermano. Estaban etiquetados con E y L a lápiz junto a los dibujos. Y es que después de los crímenes, la doctora Ann Burgess se sentó con Eric, hablaron sobre algunas cosas de la vida, y dado el estado mental en el que estaba y lo joven que era, ella le hizo dibujar para que él tuviera que mirarla directamente para hablar de aquella situación. En las imágenes a menudo escribe en mayúsculas, también enfatiza y muestra bastante angustia. Curiosamente dibuja situaciones que contaba textualmente en el tribunal y que Lyle contó textualmente por separado en aquel tribunal. Yeah, and she was not, I know she was at home, but she never, the inside of the house, as I understand it, was not like the outside of the house. That it was, you would think it would be very well appointed, lots of good furniture, things like that, immaculate. They had these animals, these little animals that ran around. The ferrets. Yeah, right. That's it, ferrets, yeah. And I guess they were just let loose in the house. Well, you can imagine what that was like. So, as I said, things, if you went into the house, it's going to be very different. Just like if you got into the head of the boys and their feelings and so forth, they're very different from the outer appearance of her, just this one big happy family. Was Kitty, could she be described as a narcissist?
Well, yeah, she was into her own thing from that standpoint, sure, and concerned about herself and supposedly the relationship with Jose. Yeah, like her yeah, obsessiveness with Jose. yeah, she certainly didn't. And you have to look at why he's selected her. Remember, she was a beauty queen, so he liked to have something that he could show, if you will, off and around. So that made sense for him because he had come in from Cuba. He was evidently very ruthless. If you heard some of the colleagues say that he could humiliate people in front of others, which is not a very good thing to do as a boss, right? And that he could fire people. ¿Os acordáis todos, seguramente los que hayáis visto en la serie, cuando dice no voy a dejar que toques a mi hermano? Eso se ve en la imagen 3 que os estaré mostrando aquí en pantalla. También en otra de las fotografías que os estoy mostrando dice no quiero estar aquí más, solo quiero lo que se supone que es morir. Y luego agrega puedo hacer cosas, simplemente nunca me dejas. Todo esto en mayúscula. Y la última imagen lo muestra siendo Viol por su padre. La segunda última imagen muestra a Lyle hablando con su padre. Esto luego se alinea directamente con la parte de los juicios donde Lyle menciona hablar con su padre y afirma que no vio más a su hermano. A lo que su padre responde que Lyle no debería involucrarse en asuntos de él y de su hijo. La quinta y sexta imagen son primeros planos de la misma. La cuarta imagen es un poco mortificante, podríamos llegar a decir, lo cual es diferente considerando que son solo palabras. Pero parece que también se alinea directamente con cuando Eric le dijo a su madre que estaba siendo viol por su padre y ella respondió que ya lo sabía y con mucho detalle. La forma en la que le habló era demasiado triste. La tercera imagen, esa situación que tanto Lyle como Eric relataron al tribunal, diciendo no voy a dejar que toques a mi hermano pequeño otra vez, diciendo otra vez, esto pareció haber traumatizado muchísimo al hermano. La segunda imagen es confusa, aunque podría ser que Eric estuviese hablando por separado sobre su padre y su madre o una vez más contando la discusión de Lyle y su padre. Aunque con la E escrita con marcador se supone que sería él. La primera imagen es Eric escribiendo sus pensamientos y es que las imágenes o los dibujos son simplemente desalentadoras. Hay una entrevista de Jordan Maya que entrevista a la doctora Ann Wolver Vargas, que es pionera en el estudio de víctimas de traumas por viol, que fue la testigo experta de la defensa en el primer juicio de los Menéndez. Hablaron de ese testimonio, de la evaluación de Eric y de su hermano, así como los pensamientos sobre cómo estaba actualmente el caso. Por otra parte, Eric había dicho antes que pensaba que estaba protegiendo a su madre al no decírselo y que enterarse de que ella lo sabía la había destrozado por completo. Y esto es algo que realmente hay un vídeo donde se habla al respecto. In my childhood, one of the things that got me through was I felt like I was protecting my mom by not telling her. I felt that if my mom knew that she would have to save me, that she would have to rescue me, there was no way that she would let my father do these things to me if she knew. But I felt that if I told her that her life would be in danger, that my father could kill any of us. And so when my mother told me that she knew, that she had always known, it was devastating to me. I never recovered from that moment. My father made it clear to me that if I ever told anyone at that point that he would kill me, that he would kill anyone I told, he would sit me in front of a mirror and he would describe ways that he would take my life. He pounded into me over and over and over again that he gave me life and that he could take it, and I believed him. Hay muchos que creen que a pesar de todas las críticas que se le hicieron sobre Lyle durante y después de los crímenes, mucha gente cree que él realmente ayudó a Eric en un momento crítico. La gente lo criticó, pero él se mantuvo fiel a su palabra y nunca más le permitió tocar a su hermano menor. Mucha gente dice que esto nunca lo había pensado, pero que él realmente cumplió su palabra.
De hecho, hay que decir que emocionalmente estos dibujos decían que eran muy infantiles. Diferentes expertos en grafología lo decían así, que mostraban que Eric estaba bastante atrofiado para su edad, que estaba su crecimiento emocional y psicológico en aquella época muy atrofiado, como os digo. De hecho, uno de los psicólogos calculaba que su edad emocional era de unos 12 años, pero incluso para algunos era de mucho más joven, que había crecido mucho en el tiempo transcurrido y que esas obras mostraban pues una persona de un crecimiento emocional muy distinto al que tenía. Es verdad que hay mucha gente que cree que la cadena perpetua en este caso que no tiene sentido, que realmente ellos no eran asesinos seriales, que acabaron con sus padres por esos supuestos abusos, que no es que se dedicaran a matar sin ton ni son, porque parece que sí había una relación de esos abusos a gente inocente y que ahí hay mucho que ver. Por lo que, más que una perpetua, que fue lo que acabó siendo en ese juicio del 1996, que 20 años y ayuda psicológica, quizás en la opinión de diferentes expertos actualmente, decían que hubiese sido lo más conveniente. Tenemos que hablar también de una carta del 1988 detallando la relación con su madre y con su padre de Eric Menéndez a un primo. Este es Andy Cano, que fue una de las personas clave en el juicio de los hermanos. Vamos a detallarla y vamos a decir qué es lo que comentaba y qué es lo que contenía esta carta. Mamá no está bien, es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente simplemente se ha ido. Si sabes a lo que me refiero, se asusta por nada, me siento mal por ella, no sé por qué aguanta las tonterías de papá. A veces desearía poder hablar con ella sobre las cosas, ¿sabes? Algún día. Especialmente papá y yo, pero la forma en que lo adora y le cuenta todo, tengo mucho miedo de que le digan lo que yo diga. Simplemente no puedo arriesgarme. Lyle tuvo una gran pelea con ella sobre por qué no podíamos pasar la Navidad con el resto de la familia y mamá se asustó y dijo que si quería podía ir solo. Simplemente no sé por qué quiere lastimarlo de esa manera. Lyle quería quedarse, pero papá no lo dejó, así que ahora estoy atrapada aquí sola. He estado tratando de evitar a papá. Sigue sucediendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me estoy volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando en si podría venir. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuenta a nadie. ¿Soy un cobarde realmente? No sé si superaré esto. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en todo esto. De todos modos, espero que te vaya bien. ¿Cómo está tu nueva novia? Parece bastante genial. ¿Cuándo podré conocerla? Puedo ver porque no quieres irte de Puerto Rico. Escuché que juegas al fútbol, ¿no? Eso es genial, me encanta el fútbol. Lástima que tuve que... Esta es una de las cartas o toda la transcripción de la misma que os estaré obviamente mostrando en pantalla en estos vídeos que estamos haciendo. Parece bastante llamativa y evidentemente una de las pruebas que se estaba intentando rescatar para dejar en libertad a los Menéndez también iba pues con esta carta que le había enviado Eric a su primo Andy Cano. Obviamente la parte más importante es donde dice que estaba tratando de evitar a su padre, que todo seguía sucediendo. Obviamente habla desde un odio irracional, evidentemente por lo que supuestamente le habría pasado con su padre, diciendo tiene sobrepeso, no quiero verlo, no soporto verlo, me está volviendo loco. No sé cuándo va a parar o cuándo esto va a pasar. Todas las noches estoy despierto a ver si él entra. Realmente es una carta que creo que va a jugar muy a favor de los hermanos tanto tiempo después de esa cadena perpetua. We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me
all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Yes. What else did he do to you? He used objects. What kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, in the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it would be... La verdad es que sorprende bastante el por qué Andy no se pudo llegar a enterar antes de esta carta mientras él era testigo de los hermanos. De hecho, hay muchas fotos y su declaración está televisada por Car TV. De hecho, parece que Rob Rand dijo que había encontrado esta carta entre las pertenencias de Andy después de que había fallecido. Podrían haber revisado todo para buscar cualquier cosa posible durante aquel juicio, pero suponemos que en este caso los hermanos parece que tuvieron bastante mala suerte. Sorprende que la carta sí fue presentada por la defensa al juez Weisberg, quien sin embargo afirmaba que no era necesariamente una prueba y la consideraba inadmisible. Entonces, parece bastante complicado, de hecho, en esa apelación que hubo en el año 2021. Sabemos que Andy Cano era primo de Eric y Lyle, hijo de la hermana de su padre. Los tres habían crecido juntos, pasaban algunas vacaciones o navidades juntos y parece que eran muy cercanos. Eric y Andy se describían mutuamente en algunas conversaciones como los mejores amigos. Andy testificaba que cuando él tenía 10 años y Eric 12, Eric empezaba a hacerle preguntas tratando de averiguar si su padre alguna vez le había masajeado los genitales y si eso era normal. Andy quería contárselo a su madre, Marta, inmediatamente. Sin embargo, Eric le hizo prometer con el dedo meñique que Andy nunca se lo diría a nadie. Como su madre era madre soltera, Andy no estaba seguro de cómo procesar aquella conversación. Y es que en el testimonio de Andy Cano afirmaba que estas conversaciones ocurrieron 3 o 4 veces más cuando Eric tenía 13 años y que Eric intentaba desesperadamente comprender si eso era parte de una relación normal entre padre e hijo. Y es que cada vez Eric terminaba la conversación haciéndole jurar a Andy que guardara el secreto mediante una promesa con el dedo meñique. La culpa por no haber podido salvar a sus primos y no haberle contado a nadie pesó mucho sobre Andy Cano, quien sufrió profundamente. Después de los crímenes, Andy parece que se sintió atormentado por la culpa de no haber confiado en sus padres, un tormento que le provocó terrores nocturnos según lo contado. Finalmente le habían recetado pastillas para dormir para combatir aquellas pesadillas que decía que tenía. Y trágicamente Cano sufrió una sobredosis de esas mismas pastillas en el año 2003. Algunas fuentes afirman que su madre cree que fue un suicidio, aunque pues no está del todo claro. Andy estaba enterrado en Florida junto a su padre Peter. Ambos fueron testigos importantes de la defensa en este caso durante el primer juicio a los hermanos Menéndez, aunque sus testimonios no hicieron nada para cambiar el destino de los hermanos. Hay que decir que Eric también le había escrito a Andy una carta en la que supuestamente detallaba aquel abuso, como antes os estaba contando en este mismo reportaje.
Muchísimas personas dicen que había demasiadas pruebas que respaldaban esas acusaciones de abuso físico, emocional y sexual, que estaba claro que los fiscales estaban decididos a conseguir una sentencia muy severa para ensanchar su propia carrera y que el equipo de la fiscalía debería responder por sus acciones. Sí, los hermanos merecían ir a prisión, pero deberían haber tenido la oportunidad de obtener la libertad condicional después de unos 15 años. Y es que la propia fiscal Pam Bozanik dijo en el documental de Netflix que su equipo no pudo encontrar ni un solo testigo de carácter que dijera algo bueno sobre José y Kitty, los padres evidentemente de los hermanos, excepto la secretaria de José, pero sí mucha gente que pudiera aportar historias muy horribles. Incluso hay que decir que la última del grupo Menudo, Rosselló, que afirma que el padre de los Menéndez lo habría violado. Algunas personas creen que esos niños no tenían ningún sentido de la normalidad en aquel momento, nunca, que sus padres literalmente comenzaron la tortura psicológica y el abandono desde un inicio. Un niño de 2 años cuya madre se niega a alimentarlo y tiene que subirse a la encimera de la cocina para comer cereales, un padre que lo cuelga de una barra alta, le dice que se suelte y que lo atraparán, solo para que lo dejen caer al suelo y le digan que nunca confíe en nadie. Recibir un puñetazo en la cara con el puño cerrado a los 5 años de un hombre adulto que se supone que lo ama, y eso ni siquiera parece que fue lo peor según lo contado. Otras preguntas que podemos hacernos: ¿cómo podría alguien tener reacciones normales a algo después de haber sido criado así? Y es que las personas que dicen que podrían haberse ido, hay muchos que creen que son despiadadas y crueles, que lo más probable es que ellos mismos estuviesen psicológicamente dañados y ni siquiera supiesen sentir empatía por otros seres humanos. I used objects. What kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, in the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it would be for a short period of time, sometimes longer. Just lay me on the bed and he'd have a tube of Vaseline and he just played with me. And was there some point in time when he decided to use something besides the toothbrush? Yes. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. And what was it? He raped me. Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Algunos expertos creen sobre este caso que cada vez que ve más cosas o leen más cosas sobre los hermanos Menéndez es que se ha cometido una injusticia, que esos 2 chicos que fueron víctimas de abuso sexual infantil y para Eric duró como unos 12 años. Su propia madre hay que decir que se negó a protegerlos si esto fuese cierto y los padres, muchas personas creen que se lo podrían llegar a merecer en cierta manera. De hecho, hay que decir que una de las partes del juicio le preguntan a Eric Menéndez por el limón, el contexto de por qué consumía limón. Y dice él que lo hacía absolutamente todos los días. Era simplemente, o confiesa, esta perturbadora razón para consumir limón en todas sus comidas, para no sentir el sabor de su padre. I would just drown my food in lemon. So would you consume a large quantity of lemon every week? Every day. I did it for a specific purpose, but it didn't seem to work all that well. What was the purpose for which you were doing it? So that I wouldn't have to taste my dad's Where did the lemon come from? from my mother.
Como os digo, en el juicio por el crimen de los hermanos Menéndez se había localizado un momento donde Eric usaba limón en su comida, mientras estaba testificando sobre el abuso sexual que sufrió por parte de su padre. En palabras del acusado, del hermano, dijo que este método de comer limón lo empleaba para poder disminuir el sentido del gusto como una medida paliativa al abuso que había sufrido. Es que hay que recordar que las sustancias irritables adormecen la lengua y hacen que tengamos menos sabores. Muchas de las cosas que cuentan son muy perturbadoras. Veremos finalmente qué pasa con esas nuevas pruebas que se han sacado por los abogados de los Menéndez, que dicen que justificarían que se revisase el caso nuevamente de sus clientes, que habían presentado ya esa petición en el año 2023 y que parece que está siendo analizada por la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles. Nuevas pruebas y también el testimonio de Roy Rosselló, que asegura completamente el abuso sexual de José Menéndez cuando él era adolescente, cuando había entrado en el grupo Menudo en el 83 y tenía 13 años. Y a finales de ese año el grupo había firmado un contrato con la compañía discográfica RCA, de la que José Menéndez era entonces vicepresidente ejecutivo. Dice que cuando tenía 14 años, pues asegura incluso en aquel documental que la viola había ocurrido en la casa de Menéndez en New Jersey, que fue llevado allí por Edgardo Díaz, manager y productor del grupo, a quien en el año 2014 también acusó de haber viol. Además, en el 2023, además de esa carta que ahora os estaba relatando por aquí en este vídeo y esos dibujos que también habían salido en la plataforma de Netflix para esa nueva temporada de Monstruos. Por supuesto, hoy lo dejamos aquí en este nuevo vídeo sobre el caso de los Menéndez. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.